Ayer estuve invitada al programa de Julián Guarino en C5N y hacía una metáfora sobre la economía argentina, la recuperación económica y el juego de la oca. Así que les voy a explicar un poco más qué quise decir con esto. Saben que en el juego de la oca uno tira los dados, mueve casilleros e intenta llegar a una economía activada en nuestros casos, en este juego de la oca de la recuperación económica. Pero por supuesto puedes caer en el casillero equivocado y te toca volver al casillero de salida, al casillero donde estás en foja cero. Lamentablemente en la economía argentina vemos estos llamados ciclos de stop and go, muchos de alguna manera, sea por decisiones colectivas, por el voto popular, o por decisiones externas, o por la propia estructura productiva, a veces nos hacen volver con devaluaciones muchas veces a este casillero de salida. Bueno, en ese casillero de salida se encontraba la Argentina cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner empezaron su gobierno. Y la verdad es que habían empezado a transitar esos casilleros claves de tranquilidad para la recuperación económica, mermar el ritmo de la inflación, y el azar de este juego de la oca nos hizo volver al casillero de salida con la pandemia del COVID-19. Desde marzo del año pasado estamos transitando entonces este juego de la oca que la verdad que uno siente que avanza uno o dos casilleros y retrocede algunos por una nueva variante del COVID, porque hay que volver a restricciones más agudas, porque se aumentan los riesgos de contagios y todos estos factores en que la economía muchas veces no puede contener, no puede modificar. ¿Qué es lo que sucede ahora y por qué yo creo que estamos cercanos a la meta de llegar a una economía argentina que se reactive y que nos dé camino a ese famoso desarrollo económico que todos y todas buscamos? Lo primero es que en el primer casillero, que era contener y morigerar los efectos del COVID-19, se ha transitado exitosamente desde el 2020 a la fecha y se siguen viendo cómo las políticas activas del gobierno nacional, ATP, IFE, Repro2, siguen acompañando a las empresas y las familias argentinas, ¿no? Vemos entonces un gobierno que redujo el impuesto a las ganancias, que hace moratorias fiscales, que por ejemplo esta semana aumenta las retribuciones con aumento de tarjetas de débito para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas y beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal y asignación por embarazo, hasta un 70% de reintegro, más allá de las medidas ya anunciadas como la tarjeta alimentar, los planes Progresar, los Potencial Trabajo y todas las herramientas de desarrollo social que tiene el gobierno nacional. Ese casillero de morigerar los efectos de la pandemia en los bolsillos de las familias argentinas, yo creo que lo está atravesando muy bien el gobierno y la sociedad en su conjunto. El segundo casillero clave para avanzar hacia esa recuperación económica en nuestro juego de la oca es la recuperación económica en su conjunto, ¿no? Y vemos que en el primer trimestre del 2021, a pesar de todo esto, tenemos un crecimiento económico del producto del 2,5%. Y es más, si miramos dónde crece más la Argentina, es en inversión. El sector productivo de la Argentina se está poniendo de pie y nos está apuntalando esta recuperación económica. Un 38,4% aumento de la inversión. La industria, la construcción acompañan esta recuperación, nos quedan atrás todavía por recuperar ese crecimiento y este acompañamiento a los sectores por ahí de servicios, ¿sí? Y comercios. Y estamos, yo creo que en ese camino. El tercer casillero clave para llegar a la meta de la reactivación económica es desacelerar la inflación. Esto se había conseguido, recordemos que cuando volvimos a este casillero de partida en el 2019, el gobierno de Mauricio Macri dejó un régimen de muy alta inflación, de arriba de un 50%. El gobierno había empezado a calmarla y sin embargo vino la pandemia y Macri no solo dejó un régimen alto de inflación, sino también que dejó un Estado quebrado, sin posibilidad de pedirle prestada plata a nadie
para hacer frente a las políticas que nombrábamos anteriormente para morigerar los efectos de la pandemia. Eso evidentemente llevó a una situación de autofinanciamiento, con el apoyo del Banco Central, por suerte, y se habían desacomodado algunos precios. Ahora vemos que a pesar del 4,8% tan alto de marzo, esto ha empezado a caer, un 4,1, un 3,8, y tenemos expectativas de que julio la inflación sea alrededor de un 3% y se vaya bajando esta inflación mensual. Si se controla la inflación con mensajes muy claros que, a mi entender, da el gobierno nacional, como es el ancla en el tipo de cambio, como es el ancla de tarifas, como es también una política consistente en términos de deuda, etc., la verdad es que va a ser muy importante para apuntalar el elemento que nos falta en la recuperación económica, que es el consumo. Apaciguar la inflación y una paritaria justa, y lo veíamos, por ejemplo, con las paritarias de las trabajadoras de casas particulares, que cerró en un 42%. Un sector muy vulnerable de nuestra población con una paritaria de un 42% y reconocimiento de la antigüedad. Por primera vez, estas trabajadoras van a tener ese reconocimiento, y como ese otros sectores nos van a permitir recuperar el poder adquisitivo del salario. El cuarto casillero, ahí avanzando hacia la recuperación, es por supuesto el mercado de deuda, ¿sí? Es imposible pensar una Argentina que crezca y que se recupere y que camine hacia esa recuperación económica con un mercado de deuda desordenado, ¿no? Es verdad, no hay un acuerdo aún con el Fondo Monetario, pero el gobierno consiguió un mayor tiempo para tener un mejor acuerdo también con el Club de París, y reordenó muy bien el mercado de deuda interno, tal que las refinanciaciones de deuda en el mercado interno están siendo muy exitosas, ¿sí? En quinto lugar, acercándonos a esta meta de recuperación económica en nuestro juego de la OCA, tenemos el sector externo de exportaciones, ¿no? Acá los precios internacionales nos pueden acompañar. ¿Sí? Es este factor del azar que juega en nuestro juego. Nos puede acompañar la suba del precio de la soja, del maíz, del trigo, de estas commodities, y eso puede aumentar también la entrada de dólares al país, pero la clave está en poder exportar valor agregado, en poder exportar aquello que tiene que ver con el trabajo argentino. Y el gobierno también ha dado claras señales y acompaña con políticas públicas eso, la quita de retenciones a los productos industriales y agroindustriales. Va en ese sentido, tiene esa mirada de aumentar la exportación de nuestro país en sectores específicos de valor agregado. Podemos pensar en la industria del litio, en lo que nos puede llegar a dar Vaca Muerta, y todo el potencial de la industria del conocimiento, que tiene mucha creatividad también en nuestro país. El objetivo, para que no se quede en una recuperación exclusivamente, sino que permita un crecimiento y vaya hacia un desarrollo económico, es que exportemos más de 3.000 millones de dólares en nuestra Argentina. Para eso se van a necesitar muchas políticas públicas coordinadas desde los diferentes niveles de gobierno, y es fundamental lo que hace el gobierno nacional, pero también todo lo que despliegan los gobiernos provinciales en cuanto a la articulación de las cadenas de valor. En definitiva, si bien tenemos esta sensación de azar continuo en los vaivenes, en el ciclo económico de la Argentina, como un gran juego de la OCA, yo creo que vamos ganando la partida y que próximamente veremos una recuperación muy pujante para todos los sectores de nuestro país.